Qué alegría, qué honor, qué bendición que podamos estar en esta preciosa noche juntos. Realmente feliz de saber todo lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros. Y cómo no vamos a ir a la hermosa palabra del Señor tremendo, la oración que estamos haciendo la madre de la casa. Para los que entendemos lo que es una oración de esa, no son oraciones naturales, hermano. Pedir a Dios, clamar al Padre por un espíritu, eso es algo muy fuerte, ¿sí? Que puede cambiar el rumbo y el destino de hombres y mujeres de Dios. Y no es fácil escuchar ese tipo de oración, se lo aseguro, porque tiene que ver con un clamor, un corazón que conoce la necesidad de una casa. ¿Amén? Y eso es tremendo, de verdad que me quedé impactado. Primero de Samuel, capítulo 14, verso 50, le quiero hablar, usted sabe que estamos hablando de primicia, ¿sí? Pero quiero hablarle de ciertos caracteres que tiene la primicia que usted y yo necesitamos comprender, porque va a determinar lo que usted viva este año, ¿sí? Entonces es muy importante que usted preste toda la atención y esté dispuesto a que el Padre le pueda hablar en esta hora. Yo estuve mostrando estas palabras de la casa apostólica, tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Con el espíritu antagónico a la primicia, ¿sí? Un espíritu que viene para que se descuide, ¿sí? Diga conmigo, descuidarse. Primero de Samuel, capítulo 14, verso 50 en adelante, en la nueva traducción viviente, ¿sí? NTV. Esa está ahí, miren, al lado de NT Recover. NT Recover, un poquito más arriba, un poquito más arriba, ahí. Dice: la esposa de Saúl era Ainoam, la hija de Ahimaaz. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. ¿Quién conmigo era el tío? ¿Sí? Entonces dice, o sea, él era el hijo del tío. ¿Sí? En otras palabras, una especie de ¿qué? ¿Serían qué? Primo, ¿no? O sea, familia. ¿Sí? ¿Quién conmigo familia? Da igual que sea primo, sobrino, tío segundo, sí, la cuestión es que llevaban la misma ¿qué? Sangre. ¿Amén? Y dice, el comandante del ejército de Saúl era ¿quién? Abner. ¿Sí? Abner era ¿qué? El comandante. ¿Sí? Ahora, yo quiero hablarle de este hombre, porque yo necesito que usted hoy pueda entender conmigo ciertos parámetros. Porque normalmente nosotros hablamos siempre de Saúl, pero no prestamos atención algunas veces a personajes que aparecen en la Biblia y que es muy importante que aprendamos a analizar. Primero, para no cometer los mismos errores. Y segundo, para poder entender que hay grandes enemigos de lo que el Padre quiere hacer con tu vida, ¿sí? Y entender esos enemigos y poder fraccionar y poder desarmar esos enemigos en el espíritu, en esta hora, va a hacer y va a determinar que nosotros no seamos confundidos durante el periodo de gestación de este año, que es el tiempo de la ¿qué? De la primicia. Amén. Fíjense que tremendo. Primera de Samuel 17:55. Vamos a ir a ese versículo. Primera de Samuel 17:55. Y un poquito más arriba, a partir del 50, a ver. Usted ya sabe la historia, hasta acá, ¿sí? Dice, así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y de Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad, hasta las puertas de Crom. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Samarín o de Saraín hasta Gad y Crom. Dice, luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. Verso 54, David
llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó ¿a quién? ¿A quién? A Abner, el comandante de su ejército. Y le dijo a Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Ahora observe esto, porque aquí hay una serie de cosas que te va a llamar mucho la atención y quiero que puedas comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en semejante declaración que hace el hombre. Mire, recuerda de que Abner, la palabra Abner significa padre de luces, ¿sí? O padre iluminado, ¿sí? O sea, de que supuestamente Abner tenía un papel fundamental dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo que comandaba Saúl como rey. Abner tenía que ser un padre para el ejército, digo conmigo, un padre del ejército, ¿sí? O sea que el hombre tenía una unción de guardar lo que Dios tenía para ejecutar órdenes directas de Saúl. El hombre era un guardador de ese ejército que Dios iba a usar, por eso él era el comandante, ¿sí? Ahora, observe esto. Dios lo pone a Abner, ¿sí?, con Saúl a manejar la casa de Jehová, a manejar el pueblo de Dios para conquistar lo que había que conquistar, pero de repente se encuentran con una situación. Diga conmigo el gigante. Ahora, nosotros hemos siempre hablado de Saúl, hemos hablado de David, pero realmente yo quiero mostrarle una tercera persona. Diga conmigo Abner. Porque si entendemos a Abner, vamos a poder entender dónde no hay que meter los errores, ¿sí o no? Ahora, observe esto, Abner. Llega la hora de pelear. Abner es el comandante de qué? Quiere decir que al ejército manda ¿quién? El comandante, ¿sí o no? Y sobre el comandante, el único que manda es el rey, ¿sí? Así funciona dentro de las órdenes jerárquicas militares, ¿sí o no? Hay un comandante jefe, ¿sí o no? Y después está ¿quién? El capitán general en caso de que haya un rey, o el jefe de estado en caso de que sea un presidente, ¿sí? Todos los que han estado en el ejército saben de eso, sí, pero siempre hay uno que es el rango superior dentro del ejército. Eso es lo que era Abner. Abner no era cualquier tipo de hombre, ¿sí? Porque no cualquiera puede ser un comandante. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Diga conmigo, no cualquiera. No cualquiera. Abner no podía ser cualquier tipo de hombre. No se llegaba a ser comandante tan solo por ser familiar, porque un comandante tenía que mostrar una serie de aptitudes que no las tenía cualquiera. Recuerden que un comandante de un ejército era alguien que iba a la guerra también, ¿sí o no? Hoy día se hace de una mesa de escritorio, pero antes era el que tenía que poner también, que tenía que ponerle el pecho a qué, a la bala también, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, observe esto, está Abner en esta situación, aparece el gigante con todo un ejército. Aparece Abner con el rey Saúl, ¿sí o no? El rey Saúl como gobernante de la nación, Abner como gobernante del ejército, ¿sí o no? Y aparece en el campo de batalla. Ahora, Saúl era el rey, ¿sí o no? Era el campeón. Era el rey de los filisteos. Era un súbdito, ¿sí o no? Quiere decir que el que estaba desafiando al pueblo de Israel no era el rey, sino que era un ¿qué? Era el campeón, ¿sí o no? El paladín, ¿sí o no? Entonces, la figura de Saúl quedaría como, ¿sí o no? Porque el tema ahora pasa con ¿quiénes? Con los cabezas de los ¿qué? De los ejércitos, ¿sí o no? Ahora observe esto. Está David, todavía David no aparece en escena. El gigante empieza ¿qué? A luchar. El comandante debería de ser el que organiza ¿qué? Tenía el comandante potestad para ir y decir, vamos a ver, tú eres el mejor de nosotros, andate y te peleas. Sin embargo, en ningún momento nadie hace absolutamente ¿qué? Quiere decir que Abner tenía una tendencia a no ocupar su ¿qué?
Ahora observe esto. Abner está ahí escuchando todo. Yo quiero que entienda que el pueblo estaba acobardado, pero realmente lo que el pueblo estaba era sin dirección. Porque no había nadie que le dijese lo que tenía que qué. Si Abner mandaba la orden y daba la orden de atacar, ¿qué iba a hacer el pueblo? Pero si Abner estaba acobardado, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Ahora observe esto. Lo mandan a David. David viene, él no tiene ningún contacto con Abner. El hombre no está amedrentado por cuanto no porta el espíritu de Abner, ¿sí? Ya que él como comandante, él hace una influencia sobre el ¿qué? Sobre el ejército, ¿sí o no? Él es una influencia activa, continua. Ahora, llega a David, dice, yo voy a pelear contra ese, se lo dice a Saúl, todo el mundo se ríe, pero él insiste, va a pelear, y cuando vuelve de la batalla, el que da la orden de que maten a todos, ¿quién es? Abner o David. Abner sigue sin qué. Ahora observe esto, David mata y todo el mundo lo sigue ¿a quién? ¿Y Abner qué hace? Absolutamente, pero él es el comandante del ejército. Observe esto, debería de ser el mayor protagonista ¿de qué? Del ejército de Saúl, ¿sí o no? Para eso es el comandante, ¿sí? Ahora, David sale a la guerra, vuelve con la victoria y observe esto. Un par de versos más arriba, 55. Ahí. Dice, al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le pregunta a quién. ¿El qué? Pero quiero que lo lea completo. Abner, ¿el qué? Ahora usted imagínese que usted tiene una empresa. Sí, pongámosle una empresa. Usted tiene 50 personas. Y aparece... Usted tiene una empresa franquiciada, que usted porta el nombre de la empresa, usted ejerce una autoridad, pero hay alguien superior a quién. A usted, ¿sí o no? Y de repente ven a uno que pinta, pero que de lejos es como que deja cristal, ¿sí? Y viene el jefe de todo y le dice al jefe de ese lugar, ¿y ese que está pintando quién es? Y usted como jefe... que supuestamente usted debería de saber quién es qué. ¿Quién es quién en tu ejército, sí o no? Mire la contestación. ¿Quién es el padre de este muchacho? Y dice, en realidad no qué. O sea, ¿cómo estaba Abner? Va uno, vence al gigante, vuelve. ¿Y el padre de ese muchacho quién es? ¿Y qué hace Abner? Sí, yo no tengo ni idea. Es más, no sé ni quién es quién. El muchacho que ellos pelear. Pero tú no eres el comandante del ejército. Imagínense lo que le dice Saúl. En realidad no lo sé, declaró Abner. Y le dice Saúl, bueno, averigua que qué. Sí, por lo menos, no sé, gánate los 10 talentos de oro al año, por lo menos ve y pregunta, ¿sí? A algo, ¿sí o no? ¿Ah? El comandante era el que tenía que guiar al qué. ¿Y estaba guiando algo? Ahora observe esto. ¿Usted cree que es normal tener una posición de autoridad y no tener ni idea de quién está peleando las guerras? ¿Usted cree que puede ser normal que un Abner, un capitán, sí, o un comandante de un ejército, que ve que alguien gana la batalla, que quién era el primero que tendría que haberse ido ahí a pelear? ¿Quién es el primero que tendría que haber dado ejemplo? ¿El mismo qué? ¿El mismo Abner, sí o no? ¿Era el primero que tenía que haber ido ahí, sí o no? ¿A dar la cara, sí o no? O por lo menos decir, mira, yo soy el comandante del ejército, yo te voy a mandar un hombre, ve tú, y si no, mira, ¿sabe qué? Vamos todos a la vez y los matamos a todos, ¿sí? Algo tendría que haber hecho. Ahora, va David, hace lo que tenía que haber hecho ¿quién? ¿Quién? Abner. Hace lo que tenía que haber hecho Abner, y encima... Cuando el rey le pregunta quién es el padre, diga conmigo ascendencia. El hombre no tiene ni qué. Ahora, ¿usted cree que es normal que un Abner que es comandante de un ejército no sepa de dónde proviene aquellos que están peleando su guerra? Diga conmigo, uy, uy, uy. Ahora usted dirá, pero profeta, ¿qué tiene que ver esto con mi vida?
Si usted observa a Abner, y quiero que usted pueda ver conmigo, mire lo que dice. Abner no era cualquier tipo de hombre. David, Abner, lo tenía por un hombre poderoso. No era cualquier tipo de hombre. Abner era un hombre respetado por todo el ejército de Israel. Sin embargo, el hombre, no importa la posición que tiene, y yo quiero que pueda comprender esto esta noche. Abner era un hombre con grandes dones, como los tiene ¿quién? Usted. ¿Sí? Por eso yo necesito que usted pueda comprender el carácter del mensaje en esta noche. Abner tenía unos dones sobrenaturales. Él era un guerrero destacado, era un hombre muy poderoso, ¿sí? Por eso Saúl lo pone como ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Como qué? Como el comandante de su ejército. No era por ser familia, sino porque Abner era realmente un guerrero, ¿sí? Ahora, el propio David reconoce que Abner no es cualquier tipo de hombre. Yo se lo voy a mostrar ahora después la palabra para que usted lo vea conmigo. El propio David ve en Abner que no es cualquier tipo de hombre. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre con dones sobrenaturales, un hombre nacido para luchar, un hombre de conquista y un hombre de rango, quedara? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel delante de Goliat? Diga conmigo, en vergüenza, sin honor. Y todo eso a causa de un ¿qué? De un comando que no sabía estar en su lugar. Ahora observe esto. Primicia es lo primero y lo ¿qué? Y lo mejor, ¿sí o no? Eso está hablando de ¿qué? Diga conmigo, ubicación. Ahora, Abner tenía la mejor ubicación dentro del reino de Saúl. Era la ubicación más gloriosa que se podía tener dentro del reino de Saúl. Había un nivel más alto después del rey que el comandante del ejército. No había. ¿Sí o no? Quiere decir que él estaba en el primer lugar del reino y en el mejor ¿qué? En la mejor posición. ¿Sí o no? Ahora fíjese qué tremendo. Usted tiene que entender que primicia no es solamente hablar de lo económico. Primicia es posicionamiento en tu destino profético. Ahora, Abner tenía el lugar, diga conmigo, el lugar, la posición, el rango, pero no tenía el carácter. ¿Y usted y yo podemos tener dones preciosos? ¿Podemos tener una posición hermosa dentro de una casa? ¿Podemos tener el rango que se nos dé la gana? Que si no sabemos estar donde tenemos que estar, no sirve de... Ahora, ¿no le parece una locura tener un rango en una casa, en un reino como Abner, padre iluminado o padre de luces? ¿Sí? El hombre que ¿qué? Que tenía que ser el referente del ejército, ¿sí o no? Pero el hombre no se sabía qué. El hombre no sabía estar donde tenía que estar. El hombre estaba frente al ejército y parecía que estaba paspando qué. ¿Sí o no? El hombre estaba ahí frente al ejército, estaba el hombre ahí, de repente aparece uno que mata al gigante y le pregunta, ¿y el padre de ese quién es? La verdad, no sé. Ahora observe esto. Primera de Samuel 26:2. Diga conmigo, no es solamente tener posición. ¿Sabe cuánta gente se ha equivocado en el reino? Porque creían que lo único que había que llegar era tener un reconocimiento. Y uno dice, wow, profeta, ¿qué me está diciendo? Usted y yo podemos tener un reconocimiento de un padre y una madre, donde reconocen un ministerio en tu vida, reconocen un diaconado, reconocen un esfuerzo, que eso no es eterno, hermano.
Abner se creía comandante del ejército. ¿Esto ya es? ¿Sí o no? Como se diría en España, uy, soy funcionario público, ya está. Sí, en este país sería igual a funcionario, ya está. ¿Sí? Llegas a la 1:52, no, ya no hay ticket. Pero si ahí pones hasta las 2:30, sí, pero como hay 40 personas, nosotros hacemos un cálculo. No, pará. Aquí dice que está abierto hasta las 2:30. Se tiene que gastar las 4 atendiendo, ¿sí o no? Lo te va a tener que ¿qué? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que era? Era el comandante del ejército. Él tenía el rango, tenía la posición, tenía el lugar, ¿sí o no? Pero no tenía el carácter. Entonces, todo lo que tenía no le estaba dando verdadera ¿qué? Utilidad. El hombre no sabía meterse en lo que se tenía que ¿qué? O sea que era igual que tener un gran rango, pero no poder ejercer tu función sencillamente por no saber ubicarte. Ahora observe esto. Dice entonces Saúl escogió 3,000 de los soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de ¿qué? De Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Áquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner. Ahora mire, quiero que entienda esto, porque esto es cómico, ¿sí? Déjeme que nos riamos un rato. No dice el rey Saúl. ¿Qué dice? Ahora, mire cómo lo presenta Abner. Y Abner, ¿sí o no? ¿Qué le dice? Hijo de Ner, el comandante del ejército. ¿A quién le está dando más énfasis? ¿A Saúl o a Abner? Hola, dice Saúl, hijo de Ner, ¿sí o no? Rey de Israel. Pero, ¿de quién sí mete como, diga conmigo, como espada? ¿De quién? Se da cuenta de la connotación, por eso es muy importante observar cuando la palabra está intentando resaltarnos una vida, ¿sí? ¿Cómo le habla de Abner? Abner, hijo de Ner, ¿sí o no? El comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por su guerrero. ¿Todos bien qué? ¿Cómo estaban todos? Ahora observe esto. Sigamos más abajo. Dice, ¿quién se ofrece ir conmigo al campamento? Preguntó David a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. ¿No hará falta darle? No, dijo David, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo en batalla. El Señor me libre que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara. Porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño ¿qué? David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Y luego le gritó a los soldados, ¿y a quién? ¿Y a quién? Hijo de... Ahora, ¿qué dijo? Despierta, Saúl. Despierta, rey. Hola. ¿Qué dice? Despiértate, Abner. ¿Con quién es toda la historia? Entonces tenemos que observar, ¿no? Los errores que comete este hombre son los errores que se cometen hoy día dentro del cuerpo de Cristo. Abner, recuerde que tenía posición, tenía rango, tenía gloria, pero el hombre no tenía carácter. Diga conmigo, no tenía carácter.
Profeta, ¿qué me está diciendo? Una primicia sin carácter es igual a nada. Y ahora mire, le dice a Abner, despiértate. ¿Quién es? Preguntó Abner de nuevo. Abner lo había tenido David peleando al lado de él innumerables batallas. Y no sabía reconocer una qué. Estaba embotado Abner, ¿no? ¿Sabe, hermano? Uno de los grandes peligros en tu vida y en la mía es que nosotros nos acomodemos a lo que estamos acostumbrados diaria, porque el acomodismo o la comodidad en cuestiones de reino puede ser mortal para nosotros. Abner lo tenía ahí de primera mano y le dice, despierta Abner, hijo de Ner, despiértate Abner. ¿Quién es? Preguntó Abner. Bueno, Abner, ¿eres un qué? ¿Verdad? ¿Quién le está hablando? ¿El rey qué? ¿O el futuro rey qué? ¿Qué le dice? Abner, ¿eres un gran? ¿Cómo era Abner? David está reconociendo qué. ¿Qué es un qué? ¿Lo reconoce David? ¿Y David era un gran hombre? Estaba reconociendo, por eso le dije que Abner no era cualquier tipo de hombre. Y acá está la respuesta, mire. Se burló David. En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como quién? ¿Qué estaba reconociendo David? ¿Que Abner era un hombre sobrenatural o no? ¿Ah? ¿Era un hombre temible o no? ¿Ah? Ahora lo que le dice, ¿dónde hay un hombre que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? ¿Qué es lo que iban a hacer con el rey? Y usted dirá, pero David no lo iba a matar al rey, no. Ahora observe esto. Cuando yo pude entender esta palabra, hermano, a mí se me cayó una ficha tremenda. Porque yo tengo que mostrarle a usted cuándo operan los hijos de Sarvia. Los hijos de Sarvia son unciones antagónicas a la primicia. ¿Sí? Y usted dirá, ¿por qué? Porque ellos quieren conseguir el rango y la posición a base de matar a otros. Es como querer conseguir que Dios te bendiga a base de hacer cosas fraudulentas. ¿Sí o no? Sí, nada que ver, ¿sí o no? Ahora, los hijos de Sarvia siempre buscan, son oportunistas. Y la primicia es anti-¿qué? Oportunista. Tiene que ser algo bien ¿qué? Bien, diga conmigo, diseñado. Profeta, yo creía que la primicia es cuestión de que de repente del cielo me caiga algo, sí, 2 días antes de que llegue, ¿sí o no? ¿Ah? Y yo diga, wow, esta es la respuesta, ¿sí o no? ¿Funciona como oportunista? ¿Los hijos de Sarvia, sí o no? Llegan con David, ellos no saben a qué va, cuando llegan a él y dicen a David, mira, si lo tenemos aquí a tiro, ¿sí o no? ¿Sí o no? No le dice David, mátalo, le dice, David, déjame que yo ¿qué? ¿Qué qué? Déjame que yo le clave la lanza, ¿sí o no? Ya está, todo arreglado, ¿sí o no? Yo me encargo de matarlo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quería ese hijo de Sarvia? Diga conmigo, ¿ah? Claro, él quería ser ¿qué? ¿El número qué? De manera incorrecta, ¿sí o no? ¿Tenía el corazón que tenía David? Ahora mire lo que le dice Abner, porque yo quiero que se sienten en Abner. Le dice, bueno Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? Se burló David. En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo el rey cuando alguien entró a matarlo? Mire lo que dice más abajo. Dice, eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen ¿qué? ¿Merecen qué? Porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl reconoció la voz de David, gritó, ¿eres tú, David, hijo mío? David contestó, sí, mi señor. Ahora mire qué tremendo. Toda esta guerra es entre Abner y ¿quién? ¿Se da cuenta que Saúl ahí no tiene nada que ver? Todo esto tiene que ver con Dios mostrarnos algo que tiene que ver con ¿quién? Ahora Abner tenía rango, posición, ¿sí o no? Tenía toda la honra. El hombre era cabeza del ejército, ¿sí o no? El hombre
En medio de la batalla con Goliat no sabía quién era el que peleaba al lado de él. Quiere decir que el hombre no conocía a los suyos. Y usted dirá, wow, ¿será importante conocer quién está a mi lado? ¿Será importante conocer a los que pelean conmigo? ¿No le parece a usted una falta de respeto no conocer a quién que está venciendo una batalla? Porque no vaya a ser que yo crea que el que está sentado mío es cualquier cosa y resulta que en Dios va a ganar batallas que a lo mejor yo no podré vencer. Pero Dios lo puso a ese o a ella con una unción y una capacidad de vencer lo que yo quizás no qué. ¿Abner pudo vencer a Goliat? Pero un David sí o no. Ahora, ¿Abner lo conocía? ¿Se había tomado la molestia de saber quién era el padre? Para Abner lo único que le importaba era rango, posición y honra. Toda la gloria, ¿para quién? ¿Le importó la gloria de Dios? ¿Le importó la honra de la casa? Cuidado, hermano, con querer anhelar seguir avanzando en las cosas de Dios a costa de la gloria de una casa, que son los padres. ¿A Abner le importó la casa? Dice la Biblia que vienen a por David, está todo el círculo de los guerreros más selectos, y el que tiene que dar el ejemplo que es Abner, ¿se queda qué? Entonces, ¿todo el ejército qué hace? Si la cabeza duerme, ¿qué hace el resto? ¿Sí o no? ¿Ah? O la cabeza duerme y el resto está activo, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, el que podía dormir ahí, ¿quién era? ¿Sí o no? El resto estaban todos para cuidarlo, ¿quién? ¿Abner era el guerrero más poderoso que había ahí? ¿Sí o no? ¿Era el más poderoso? ¿Quién era el primero que tenía que haber estado cuidándolo al rey? Ahora, ¿el hombre lo cuida? ¿El hombre se queda qué? Ahora, observe esto. Función de Abner: proteger al ungido. Diga conmigo, función de Abner, gracias varón, proteger al ungido. ¿Esa era su función prioritaria o no? El hombre estaba al lado del hombre de Dios para procurar que el hombre de Dios no le faltara nada, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le roban a Saúl? La lanza y ¿qué? Y la aljaba de agua. Usted sabe que los hijos de Sarbia cuando entran, ¿sí o no? Se llevan ¿qué? No se lleva cualquier cosa, ¿sí o no? Vienen a robar algo de tu vida. Por eso los Abner son tan peligrosos, porque son los que no custodian qué es una lanza. Usted sabe de que la lanza es un arma de medio ¿qué? De medio alcance, ¿sí o no? La espada es un arma de corto alcance, la lanza es un arma de medio alcance y ¿qué? Y ¿cómo se dice? La flecha, el arco es un arma de ¿qué? Ahora, lo que le estaban quitando a Saúl en ese momento no era cualquier cosa, era la capacidad de proyectarse a medio ¿qué? O sea que quedaría ciego para lo que viene, ¿por qué? ¿Usted se cree que un hombre puede moverse de esa manera? ¿Cómo lo estaban dejando? Lo estaban dejando sin arma. ¿Cuál era el arma preferida de Saúl? ¿Cuál era? O sea que a Saúl lo habían dejado ¿qué? Desar. Y lo habían dejado sin el líquido más importante, ¿sí o no? Sin la palabra, lo habían dejado sin el agua. O sea que Abner no posicionarse afectó directamente ¿a quién? Al rey. Ahora observe esto. Usted y yo no estamos en una casa solamente para sentarnos y calentar una silla. Nosotros tenemos una función. Diga conmigo, guardar la palabra y guardar el proyecto o el arma que se va a usar para qué. ¿Sí o no? Dios cómo va a proyectar una casa a través de la visión, ¿sí o no? Y la visión la aporta unos qué. ¿La aporta un padre? ¿La aporta una madre? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Porta la visión en una casa? Ahora fíjese qué tremendo. El hombre no estaba guardando ni la visión, ni la capacidad de proyectarse, ni la palabra. Y esas eran las funciones de ¿quién? Personales del comandante. El comandante dormía al lado del rey porque era el último bastión ante una batalla. ¿Quién era el último que se tenía que poner ahí antes de tocarle al rey? Ahora, David le dice, Abner, ¿eres digno de qué? Eres digno de muerte. ¿Por qué? Porque tenías que estar y no qué. Ahora, los Abner, y míreme con el ojo bueno, los Abner están dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Que son gente mala? No, son gente con capacidades tremendas, gente con una unción tremenda, gente con un potencial tremendo.
pero no comprenden lo que tienen y no están dispuestos a pelear por lo que les ha sido ¿qué? Otorgado. Abner, ¿qué le costaba a Abner quedarse despierto para protegerlo a quién? A su señor. Si Abner se hubiese quedado despierto, ¿cómo hubiese estado los soldados? Abner duerme, ¿cómo está el resto? Ahora observe esto. Abner tenía que ser un ejemplo a seguir y dejó mucho que ¿qué? Ahora qué peligro, hermano, que Dios te conceda un lugar en una casa y en vez de ser un ejemplo a seguir para guardar lo que más tenemos que proteger, ¿hay que proteger la palabra de una casa? Hola, ¿hay que proteger la palabra? ¿Hay que proteger la visión? ¿Los hijos de Sarbia están dispuestos a matar en cualquier momento? Ahora observe esto. ¿Cuál fue el gran problema, Abner? Se durmió. ¿Cuál es uno de los grandes enemigos contra tu primicia? El dormitar. ¿Pero qué, profeta? ¿Que ya no hay que dormir? ¿Que vamos a tener que tomar café toda la noche? No. ¿Qué es dormirse? Cuando un hombre se duerme, cuando un hombre y una mujer se duerme, se deja estar sin estar listo ni preparado. Quiere decir que Abner confió en esto. Soy comandante del ejército. Es como si yo me confiara, por cuanto soy profeta, ¿ya hasta qué? Total, ¿sí o no? Como yo ya tengo el rango, ¿sí? A mí no me pueden tocar. Ahora el hijo de Sarbia lo iba a matar al rey. Y si lo matan al rey, ¿quién era el siguiente que iba a caer? ¿Sí o no? Porque el comandante estaba para protegerlo a quién. Y los 3.000 soldados que había alrededor, si hubiesen matado al rey, ¿quién eran los siguientes que iban a morir? Y uno dice, ¿y por qué? Claro, porque si afectan a la cabeza, ¿afectan qué? Ahora fíjense qué tremendo. Los Abner descuidan lo más importante de una casa. ¿La qué? Ahora le hago una pregunta. ¿La cabeza de una casa hay que cuidarla? No, pero yo creía que la pastora era de goma. Que le pegaban pedradas y hacían boing y soltaban. ¿Hay que cuidar la cabeza o no? Ahora, ¿en qué sentido? ¿Porque me la van a matar? No. Cuidar de que esté atendido de la manera que tiene que ¿qué? En todos los sentidos, en todos los niveles de honra, de respeto, y que cada vez que algo quiere cruzar líneas indebidas, yo estoy en ese lugar ¿para qué? Para proteger aquello que Dios usa para ponerme a mí en una posición de ¿qué? ¿Y habrá que cuidarlo? ¿Habrá que cuidarlo o no? Porque en el momento que yo dejo de cuidar eso, ¿qué pasa? ¿Soy digno de qué dijo David? Ahora observe esto. Diga conmigo el mejor lugar. Observe esto. Usted y yo estamos entrando en un año donde Dios en el principio de año nos está pidiendo lo que. Pero para pedirnos lo mejor, lo primero que el Padre necesita es que aprendamos a cuidar lo que. Y yo sé que parece una tontería, pero yo nunca podré traer lo mejor si primero no aprendo a cuidar lo que. ¿Lo qué? Diga conmigo lo mejor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que es mejor que otro? No. Diga conmigo lo mejor. La visión, la palabra y el proyecto de Dios con mi vida, ¿sí o no? Y todo eso está encapsulado en un ¿qué? En una paternidad, ¿sí o no? ¿Ah? Todo eso está ocupado en una paternidad. Si yo aprendo a blindar esa posición, yo estoy demostrándole a Dios de que mañana el Padre puede contar conmigo para darme ¿qué? Porque lo mejor hay que cuidarlo, ¿o no? Ahora, Abner cuidaba lo mejor. ¿Aprendió a cuidar lo mejor? El hombre tenía posición, tenía rango, tenía lugar, pero cuando en referente a lo mejor, el hombre era un descuidado. Y ahora mire qué es lo que dice Abner. Dice,
le dice David a Abner, tú eres digno de muerte. Y si usted observa conmigo, porque esto es lo que quiero que entienda, dice David, ahí va a entrar un hombre, dice, ¿por qué no libraste de la muerte a tu amo? Y yo quiero que comprenda esto. ¿Usted sabe cuál fue el final de Abner? ¿Cuál fue? Observe, porque necesito que usted lo lea conmigo para que usted pueda entender lo que yo le tengo que mostrar ahora. Mire lo que dice. Venga conmigo a 2 de Samuel. A partir del verso 20. 2 Samuel 3, verso 20. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David, déjame que vaya y convoque a Israel, mire, a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey. Y usted gobernará todo lo que desee su corazón. Mire lo que era Abner, hermano. Por eso yo quiero que entiendan, Abner movía la masa. Abner decía A y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Dice, déjame que vaya el pueblo de Israel, yo voy a hablar con ellos. O sea, Abner dice, yo me voy a encargar de que tú te seas rey. No era cualquier cosa. Los Abner no son cualquier cosa en una casa. Los Abner son aquellos que tienen que proteger algo vital. No puede ser no es el hermano que recién llega por la puerta. No es una persona que recién está 2 días en la iglesia, que todavía el pobrecito no sabe ni lo que es el Espíritu Santo. Los Abner son hombres y mujeres con talentos sobrenaturales, que Dios ya les puso y ya están señalados para algo grande. Ahora mire, dice, los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y usted gobernará todo lo que desee su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a verlo al rey y le preguntó, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano, ¿qué? Asael. ¿Sí o no? Ahora mire, cuando David se enteró, declaró, juro por el Señor que yo y mi reino somos ¿qué? Para que siempre este crimen cometido contra Ner, hijo de Ner, Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita y que nunca falte un hombre de cada generación que parezca de llaga o de lepra, o que camine con muleta, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él, rasguen su ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba, así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este cántico fúnebre por Abner. Mire lo que era Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner? Diga conmigo, ¿acaso tenía que morir? ¿Como mueren los qué? ¿Como mueren qué? ¿Acaso tenía que qué? ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? ¿Quién era el que estaba llorando? ¿El rey qué? Ahora observe esto. Mire la declaración que hace David. ¿Acaso tenía que qué? Le hago una pregunta. ¿Acaso tenía que morir? ¿Era el plan de Dios que muriera? ¿Era el plan? Oiga, ¿David tenía grandes planes para Abner o no? ¿Qué era para David más confiable, Abner o los hijos de Sarbia? Hola. David sabía que los hijos de Sarbia eran poco qué. De la misma manera que le querían clavar a Saúl, él pensaría, el día de mañana me clavan a quién. ¿Sí o no? Ahora, él sabía que Abner era un hombre que convocaba al ejército.
se había ganado el afecto del ejército, se había ganado el afecto del pueblo. Le dice a Abner, yo voy a convocar a Israel y te lo voy a traer y te vamos a proclamar rey. Mire lo que manejaba ese hombre, ¿sí o no? Ahora el hombre muere, diga conmigo, muere. Y se pierde un llamado de los más poderosos al lado de David. No hay otro hombre en el tiempo de David que pudiese mover la masa como la movía Abner. El hombre tenía a todos ¿dónde? El hombre decía A y todos ¿qué? No había otro. Ni David, hasta que se consolidó como rey, manejaba la capacidad de convocar al pueblo que manejaba ¿quién? Abner. Ahora, Abner muere. Y yo quiero que entienda esto. ¿Por qué Abner no se salva? Siendo un hombre con capacidades, con rango, un hombre ungido. ¿Cómo puede ser que un hombre de esa estatura muera así nomás como un qué? ¿Cómo que dice ahí? Diga conmigo, la necedad. Al manejar lo importante. Diga conmigo lo mejor. Diga conmigo la necedad al manejar lo que. Ahora, ¿se puede manejar lo mejor con necedad? Ahora observe esto. Usted dirá, ¿por qué muere Abner? ¿Qué pasa? Observe esto. Volvamos a la historia anterior, en la mente. ¿Sí? Quiero que venga la película conmigo. La función de Abner, proteger lo mejor de Israel, que era el qué. ¿Lo hace? Ahora observe esto. Llega David, observa a Saúl y observa a Abner. ¿Están cómo? Y viene, aparece el espíritu anti lo mejor, ¿sí o no? Porque los hijos de Sarbia siempre van a venir a matar lo que. Los hijos de Sarbia no vienen a matar Pepito Honguito los palotes. ¿A quiénes vienen a matar? ¿Querían matarlo a Saúl? Y ahora lo mataron ¿a quién? ¿Mataron a los hijos de David? ¿Se atrevieron a levantar la mano contra el hijo de David, sí o no? Sí. ¿Y los hijos de David era lo mejor que tenía David o no? Quiere decir que los hijos de Sarbia es un espíritu antagónico contra lo que. Ahora observe cómo funciona este espíritu. Esto no es ni brujería, ni son velas negras. Tiene que ver con la necedad. Tiene que ver con la incapacidad de entender que no sirve de nada venir a ser primicia si yo he descuidado durante todo el año la posición, la honra y el lugar que me corresponde. Y ahora observe esto. Abner está ahí, dormido. Aparece el hijo de Sarbia y se manifiesta el corazón de los hijos de Sarbia. Déjame que lo mate de un lanzazo, solamente le tengo que dar uno y ya está. Ahora, entienda esto conmigo. Mire lo que hace David. David le dice, ni lo toques. ¿Cómo vamos a tocar al ungido de Jehová? David lo protege al hombre. ¿Quién hace el trabajo de Abner? Observe esto. Abner tenía que protegerlo ¿a quién? Se queda dormido. Los hijos de Sarbia solo actúan cuando uno está ¿qué? ¿Sí? Quiere decir que no tiene percepción, no quiere decir dormido físicamente, sino que está dormido en sus sentidos espirituales para con el lugar que le ¿qué? Que le corresponde, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora observe, Abner dormido, viene el hijo de Sarbia y actúa, quiere clavarlo ¿a quién? A Saúl, ¿sí? Al rey, a lo mejor, diga conmigo, a lo mejor. Los hijos de Sarbia no necesitan dos golpes, hermano. Para quitarte la primicia, para quitarte un lugar, para quitarte un posicionamiento divino, para quitar un proyecto en tu vida glorioso, no hace falta dos golpes. Solamente hace falta ¿qué? Con un golpe que te den en un momento de dormidez, es suficiente para poner en riesgo todo el plan de ¿quién? Todo el plan de Dios. Ahora, mire qué tremendo, mire las paradojas, mire cómo es la palabra, no me diga que no es hermosa.
Abner no ocupa su lugar. Lo van a matar al rey Saúl y quien lo protege, ¿quién es? Ahora, Saúl lo quería matar ¿a quién? Sin embargo, el mayor guarda de Saúl fue ¿quién? David sabía que eso era lo mejor que tenía Israel y lo guardó. Vio David que los hijos de Sarbia se levantaron, ¿sí o no? ¿Y qué hizo automáticamente David? Lo protegió, ¿no? Y no fue ni con espada, lanza y jabalina. Fue con, diga conmigo, un carácter. Dijo, esto no se toca y punto. ¿Sí o no? Ah, porque esto lo protejo. Ahora, se levanta Abner y David le dice, te aseguro que tú eres digno de muerte con todos tus hombres. Ahora vamos a la historia que hemos leído. Vuelve ahora Abner. Recuerde que Abner nunca será rey, porque los Abner son aquellos que tienen que rodearlo al qué. Sí, es un posicionamiento espiritual, ¿me entiende? Es una posición que siempre va a guardar o tiene que ver con qué, con guardar la visión, con guardar el espíritu de la casa, con guardar el habitáculo de la casa, ¿sí? Ahora, llega Abner y le dice a David, te vas a hacer rey, yo entiendo que tú eres el rey, voy a convocar a todos y voy a volver. Sale y automáticamente aparece ¿quién de nuevo? ¿Quién aparece? Diga conmigo, los hijos de Sarbia. Acuérdese de esto, no importa si era Joab, Isaí, Asael, no, los hijos de qué. Ese es el espíritu, ¿sí? Ahora mire, aparecen los hijos de Sarbia, de nuevo, y le dice, ¿no ha estado aquí Abner? Sí. Ahora, ¿Abner era un peligro para los hijos de Sarbia o no? Porque los Abner son los que tienen el posicionamiento por derecho. Los hijos de Sarbia son los que tienen el posicionamiento por eliminar. ¿Ha visto usted eso? Que para poder estar cerca o para poder ganarse un lugar en la casa, tienen que matar a 50 primero. Ahora, yo sé que eso no pasa acá, pero en Júpiter lo he visto. Que de repente llega gente que empieza a destacar, que ya Dios señala que tiene un lugar para ellos y automáticamente se levantan los que. Pero usted dirá, pero es así, hermano. Créame. Y se levantan y ¿qué? Lo primero que van a querer atentar es contra los Abner. Porque los Abner es una unción muy poderosa. Son hombres y mujeres que están diseñados para proteger la unción del Padre y para poder cubrir lo que el Padre ha puesto para gobernar. No es cualquier lugar, no es cualquier posición. Es una posición de suma honra, es una posición de primicia. Son los hombres que más alto van a llegar al lado de una casa, al lado de un padre y una madre. ¿Sí o no? Siempre serán los comandantes. ¿Sí? Ahora, se levantan los ¿qué? Los hijos de Sarbia. Observe esto, los hijos de Sarbia lo quieren matar al rey. ¿Sí o no? Claro, imagínense, los hijos de Sarbia sabían que matándolo a Saúl sería muy fácil después matarlo a quién. ¿Y quién quedaría como rey entonces? ¿Sí o no? Pero para ellos David, ¿se acuerda de que David para ellos era qué? Era un títere. La Biblia dice que cuando David se va a hacer rey, dice que no le dijo nada a los hijos de Sarbia porque los temía. ¿Sí o no? Todavía no se había hecho qué. Es una unción muy fuerte de que viene con manipulación y viene con daño para hacerte creer que tú no tienes el lugar que te corresponde, ¿sí o no? O que tú eres menos de lo que Dios ha dicho que tú eres, ¿sí? Ahora observe esto. Está Abner, viene a David, le dice, David, voy a hacerte rey, ven conmigo, yo voy a convocar a todo y te pongo por rey. Ahora, ¿quién iba a ser el comandante de todo? Para David, ¿quién era el comandante del ejército? ¿Quién era? O sea que Abner era un hombre que siempre iba a estar como comandante de qué. ¿Sí o no? Ahora, Abner, recuerde de que Abner se había dormido y casi lo matan ¿a quién? A Saúl. Y David le dice, ¿eres digno de? Ahora observe, David lo defiende al rey, porque David es otro hombre que opera con un espíritu de qué? De Abner. Es otro guardador de la gloria, ¿sí o no? Ahora llega David y le dice, ve ya lo que ha dicho, y lo despide en paz, y automáticamente se activa ¿quién? Diga conmigo, el hijo de Sarbia. Llega el hijo de Sarbia.
¿Acá está Abner? Sí, pero ¿cómo? Si ese ha venido a espiar, claro. Porque los hijos de Sarbia no les conviene a los Abner en posición de ¿qué? Día conmigo de gobierno. Ahora mire, le habla y sin decirle nada al rey sale y lo persigue. ¿A quién? Abner. Y cuando lo encuentra, ¿qué hace? Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué el rey David no lo pudo proteger a Abner? Y aquí viene la pregunta de la noche para usted. Porque no importa el rango que yo tenga, no importa el llamado que Dios me haya dado, si yo no aprendo lo que es tener mi lugar, el rey David en mi vida no podrá ser. Pero profeta, usted me está diciendo, David podía proteger a cualquiera. Es más, lo protege a Saúl cuando Saúl lo quería ¿qué? Pero ¿pudo protegerlo a Abner? Ahora le hago una pregunta. ¿David amaba a Abner? ¿Usted cree que un hombre que no ama al otro le hace un cántico, hermano? ¿Lo amaba o no? Para él era un grande, mire. Para que no me diga, no, pero esto cómo puede ser. Vamos a ver. Verso 33. Eso es. Luego el rey cantó este cántico fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas. Mire la declaración. Atento a esto. Porque necesito que usted vea este espíritu tan fuerte que va a querer venir contra tu posicionamiento. Profeta, ¿qué hace cuando yo vengo guardando la primicia? ¿Qué hace cuando yo vengo guardando lo mejor para dárselo a lo mejor, a la casa, a la visión? Dios tiene que ¿qué? Posicionarnos en la unción de Abner. Pero automáticamente cuando llega el tiempo de primicia, yo tengo que decirle hoy que ya está activo el espíritu de los hijos de Sarbia, que son los que van a querer que... Y no son hombres, porque hay algunos que ya están poniendo cara. No es una cara. Borre eso de la mente. Es un espíritu que va a pelear ¿contra quién? Contra ti mismo, ¿sí? Está dentro, ¿sí? Va a querer venir ¿qué? A luchar contra aquello que tú tienes que establecer. Ahora mire, le dice, tus manos no ¿qué? Lo declara David. O sea que no era problema de que el hombre tuviese ata para que vea. Ahora, yo quiero que entienda esto. Porque que un espíritu venza a un hombre que está atado de mano y pie. ¿Sí o no? El pobrecito, ese está atado hasta los lomos. ¿Sí? Es normal que le vapulen por todos los sitios. ¿Sí o no? ¿Ah? Y hay que tener misericordia y pedirle a Dios que lo que. Pero mire esto, mire la potencia de los hijos de Sarbia, hermano. Por eso le digo que este rango solo pelea contra la primicia. Lo mejor, mire. Tus manos no qué. Y tus pies no estaban encadenados. No fuiste asesinado. Víctima de un qué. ¡Oh! No estabas atado de mano. Tus pies no estaban encadenados. Quiere decir, ¿qué es lo que estaba declarando David? Estabas íntegro. Estabas con toda la potencia, Abner. Tenías todo de tu parte. Tenías el lugar. Tenías la posición. Tenías mi reconocimiento. Tenías el lugar. Pero te dormiste, cabezón. ¿Fuiste qué? ¿Y cuando un hombre es víctima de un complot perverso? ¿Cuando estás qué? Porque cuando estás bien despierto te podrán venir con víctima de un complot perverso o ya te qué. ¿Sí o no? ¿Cómo estaba el hombre? David dice, fuiste asesinado, víctima. Ahora, ¿qué es una víctima? Víctima es alguien que no pudo ser qué. Que no se pudo ni siquiera que, dice la Biblia que se defendió Abner. Porque si Abner se llega a defender, al otro lo mata seguro. Si Abner era poderosísimo. David lo tenía Abner como un qué. Era un hombre de guerra experimentado. Lo que pasa es que era víctima de un qué. Quiere decir que los hijos de Sarbia esto ya lo tenían qué. ¿Lo tenían cocinado o no? El único que no se había enterado del pastel, ¿quién era? Y puede un comandante, puede un hombre y una mujer de rango. No dice la Biblia que usted y yo tenemos que tener muy claro cuáles son las maquinaciones del qué. ¿Y Abner tenía claridad de eso? Ahora fíjese lo que pelea los hijos de Sarbia. Diga conmigo tu posición, tu lugar,
el proyecto de Dios con tu vida. Eso es lo que quiere arrebatarte. Y ahora viene y le dice, llora. Y dice, Abner muere como mueren los que. Como aquellos que no se enteraron cuando venían a por quienes. Y usted dirá, Abner con todas las capacidades que tenía no se pudo salvar. Y usted dirá, ¿por qué? Nunca, diga conmigo, nunca podré exigir que me salve lo que primero yo no aprendí a guardar. ¿Abner aprendió a guardarlo a Saúl? Ahora, ¿quién era el rey? ¿Lo pudo guardar Abner? ¿Pero porque David no quería? ¿O porque Abner ya estaba como? ¿Se había dormido, no? Profeta, ¿qué me está diciendo? No importa el lugar que usted y yo ocupemos. Si los hijos de Sarbia duermen tu primicia, ni las oraciones más fervientes de una madre podrán ¿qué? Podrán cubrirme, hermano. Ahora, David intercedía por Abner, ¿o no? Cuando David vio que los hijos de Sarbia se iban, o sea, viendo lo avispado que era David, ¿sabía David que estos tramaban algo o no? Ahora le hago una pregunta, ¿pudo pararlo David? Porque David fue el mismo que dijo, ¿eres digno de qué? Profeta, no guardar mi lugar. Ahora, no guardar mi lugar donde la silla, porque hay algunos que como tú te sientes en su silla se ofenden. ¿Sí? Que parece que tiene escrito con tatuaje espiritual la silla. Y de repente llega el hermano inocente, se sienta ahí y aparece la hermana. Perdone, yo llevo 15 años sentándome ahí, ¿sí o no? Tiene usted el resto para usted. ¿Ese es mi qué? No estamos hablando de sillas, por Dios, ¿sí? Ni estamos hablando solamente de rango de decir yo canto, yo toco. Estamos hablando del lugar que tú tienes, diga conmigo, para el altar. ¿Tenemos cada uno un lugar delante del altar? Cuando yo vengo con mi diezmo, con mi ofrenda, cuando yo soy un hombre y una mujer que honro y guardo la palabra, yo tengo un posicionamiento delante del ¿qué? Diga conmigo, del altar, ¿sí o no? ¿Ah? Y los hijos de Sarbia quieren arrebatarte ese ¿qué? Esa posición, porque sabe que en el momento que te arrebata esa posición, ¿estás qué? Estás vendido. Profeta, ¿puedo estar cobertura? ¿Puedo estar bajo cobertura y no estarlo? Sí. Pero ¿cómo puede ser? Yo creía que era cuestión de estar bajo cobertura y nada más. No. Hay gente que cree que cobertura es venir y soltarle un diezmo a una madre. Eso es mucho más profundo, hermano. Yo puedo ser un hombre y una mujer que traiga un diezmo al altar y no estar cubierto. ¿Por qué? Porque cuando hizo falta cubrir lo que había que cubrir, yo estaba ¿qué? Mañana cuando el hijo de Sarbia se active contra mí, y te garantizo que tarde o temprano sé qué. ¿Lo tendremos que pasar? Todos los Abner, todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado para algo grande, tendremos que pasar por Abner, por los hijos de Sarbia. La diferencia, oremos al Señor que cuando el complot perverso venga contra tu vida, tú hayas hecho bien tu trabajo y Dios te ponga un David que te ¿qué? Que te proteja, hermano. Eso es tremendo, ¿no? Porque quiere que le diga algo. Abner, sin ser capitán del ejército o comandante del ejército, no es nada. ¿Quiere que le diga algo? No importa quiénes seamos, si no ocupamos el lugar que Dios soñó para nosotros, ¿es igual a qué? ¿Tendrá sentido tu vida? Ahora, uno dirá, ¿qué es lo que Dios tenía para mí? El ser profeta, el ser maestro, el ser evangelista. No, no, no. Tu posición, acuérdese de esto, tu posición no es tu ministerio, eso es un error. Tu posición es el lugar que ocupas cerca del corazón de tu paternidad. Se lo repito porque a algunos se le escapó. Tu posición delante de Dios es lo cerca que estés del corazón del ¿qué?
sabe la honra que era que el rey te permitiera ser el que está a su lado cuando él descansa. ¿Y Abner lo tenía eso como una gloria? ¿O entraron los hijos de Sarbia, casi lo clavan a Saúl, y si no llega a ver un David? Ahora David era un hombre, porque Saúl estaba pervertido, pero era un hombre que se había ganado el corazón de todo, ¿no? ¿Estaba cerca el corazón o no? Cuando otros querían matarlo a Saúl, él era el qué, el que lo qué. Se da cuenta que no tiene que ver solamente con rango, ni tiene que ver solamente con reconocimiento, tiene que ver con qué posición ocupas en el corazón de la casa. ¿Cómo eres capaz de proteger lo que Dios ha puesto para que se proteja? Y no que Dios te ha puesto a ti para proteger a la madre, no eso, sino para proteger la visión, para proteger el espíritu que reina en la casa, el espíritu paterno, el espíritu de la visión que reina en la casa, que viene en catarata hacia tu padre, hacia tu paternidad, y de ahí ¿qué? Entonces habrá que protegerlo, ¿no? Profeta, ¿hasta qué punto? Hasta el final. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted entienda que la primicia más potente en tu vida es que tú seas capaz de guardar lo mejor, guardando también lo que, lo mejor. Las dos cosas, ¿cómo? Unidas. ¿Eso es potente o no? ¿Te posicionará mañana? Ser un hombre y una mujer de honra al altar, trayendo lo mejor al altar, pero poder venir al altar diciendo, yo vengo, Padre, con lo mejor, pero yo durante todo el año he aprendido a guardar lo que. Que cuando ha querido venir Sarbia, yo he estado ¿dónde? Guardando la lámpara. Y eso habla de reconocimiento, ¿no? ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Abner, no? Abner dejó de protegerlo a Saúl porque Abner ya se creía más que Saúl. Recuerde de que Abner era el primo de ¿quién? Y él dormía al lado de Saúl. Él ya se creía un qué. ¿Quién era el que manejaba el ejército? ¿Quién era el que todos obedecían? ¿A quiénes todos veían? El propio David. ¿Con quién hablaba? ¿Con Saúl o con Abner? ¿Guardó Abner su corazón? ¿Guardó Abner el espíritu de la casa? ¿O se envileció? Profeta, cuando yo envilezco mi posición, cuando yo por llevar más tiempo, cuando yo por creer que sé más o menos, creo que las cosas pueden pasar por mí sin guardar y cuidar lo que Dios me ha mandado guardar, ¿qué puede pasar mañana? ¿Se va a activar los qué? ¿Los hijos de quién? Y eso van a querer venir. Oiga, no hay primicia más grande que tú vengas al altar con lo mejor de un año, sabiendo que has ocupado tu lugar con excelencia. Eso es una primicia. Lo mejor del hombre, pero querer venir diciendo yo soy, acá traigo lo mejor, y que te venga un David, que es figura de Cristo, ¿no? Y te diga, ¿quieres que te diga la verdad, Abner? Eres digno de... Pero yo creía que era cuestión de meter un sobre y venir al altar. No. Cuando nosotros venimos con la primicia del altar, nosotros venimos reconociendo que lo mejor de que yo le entrego al Padre lo mejor, porque verdaderamente Él puso sobre mi vida lo que. Y aprendí a defenderlo a capa y. Profeta, y cuando me quedo dormido, ¿qué pasa? Pondré en peligro mi qué. Pondré en peligro la posición que el padre de la casa soñó para quién. David. Abner no lo sabía, pero David soñó que el capitán de su ejército iba a ser Abner, ¿o no? Abner lo sabía, pero era el sueño de Cristo, ¿o no? Pero se había quedado ¿qué? Y usted me dirá, ¿quiere decir
que todo lo que yo haga desde que llego a la iglesia, que todas las actitudes extrañas que yo pueda tener para con el espíritu de la casa, mañana me pueden pagar factura a la hora de posicionarme? Ahora le hago una pregunta. ¿Es triste lo que le pasó a Abner o no? Si Abner hubiese estado vivo, a David no le hubiesen matado los hijos. Porque él era el qué. David tuvo que pedirle a Salomón que matara a quién. Al hijo de Sarbia, ¿no? Por todo el daño que había que había hecho. Ahora, ¿quién era el único que tenía poder suficiente para haber ejecutado una orden de David frente a los hijos de Sarbia? Era Abner. Si David le hubiese dicho a Abner, mata a esos dos, ¿él qué hubiese hecho? ¿Era el único que podía o no? Porque los hijos de Sarbia movían las masas también o no. ¿Le hacía caso a la gente? Pero más poderoso que ellos era Abner o no. Claro, porque era padre iluminado, ¿sí o no? ¿Sirvió de algo todo lo que él tenía? Profeta, ¿sirve de algo todo lo que yo tenga si no aprendo a guardar mi posición con capa y espada? ¿Ahora qué? ¿Cortándole la cabeza a mi hermano? No. Protegiendo a mi hermano. ¿Pero cómo es? Yo creía que el hijo de Sarbia es alguien de la iglesia que se levanta. No, el hijo de Sarbia te va a querer venir a que tú ocupes el lugar matando a quienes. Ahora, un hombre que está cerca del corazón de un padre, lo normal es que ame lo que ama a quién. ¿Y el padre ama al pueblo? Los Abner deben de ser hombres que aman a quién. Que lo protegen como lo protegería quién. ¿Me está comprendiendo? No que lo protegen al padre en sí, porque el padre ya está cubierto por un qué. Pero que protegen lo que ama el corazón del quién. Entonces la primicia será efectiva. Y uno dirá, profeta, yo creía que esto de la primicia era solo cuestión de venir, y yo creía que era venir solamente al altar. Sí, es venir al altar, pero en condición de hombre y mujer que guardó lo que le importa a quién. Diga conmigo lo mejor. Y usted dirá, ¿qué es lo mejor? Ustedes son lo mejor. Para una madre, ustedes son lo mejor. Para la luz de una casa, ustedes son lo que. Y para un hombre y una mujer que protege una casa, habrá que proteger lo que. Profeta, ¿sirve de algo venir al altar creyendo que a Dios lo puedo engañar cuando yo la casa la he dañado, la he ejecutado, he matado hermanos, he hecho daño a los demás? ¿Sí o no? ¿No he amado y protegido lo que ama la madre? ¿Servirá de algo? ¿Quiere que en mi sincera opinión? De nada. Porque cuando yo llego al altar, el Padre revisa cómo yo cuidé lo que la casa ama. Quedaré como un qué, como un Abner. Y los Abner llegan a conquistar la posición verdadera, se quedan a medio qué, a medio camino. Diga conmigo, yo no puedo caer en eso. Cuidado con creer que la primicia es un rito solamente. La primicia es todo un año de servicio. La primicia es tu trabajo de todo este tiempo, de todo lo que tú estás desarrollando, y que cuando tú llegues al altar tú vienes gozoso diciéndole al Padre, Padre, traigo lo mejor, porque verdaderamente tú a mí me soltaste ¿qué? Lo mejor. Para mí, hermano, no hay mayor gloria ni mayor honra que un padre y una madre te suelte lo que más ama, te permita tocar a lo que ellos aman con todo su corazón. Y pervertir eso es igual a que todo lo que yo haga en la primicia quede como. ¿Quién me puede tocar una primicia a mí? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Sarbia. Son enemigos de lo mejor. Acuérdese de esto siempre. Cada vez que te determines a ser un hombre y una mujer de excelencia al lado de un padre y una madre, quien se te levantará serán los ¿qué? Los hijos de Sarbia. ¿Vendrán a qué? A sacarte de tu lugar. ¿Cómo? Primero, haciéndote ver a tus hermanos como tus enemigos. ¿Es una mentalidad sana? ¿Puede ser tu hermano tu enemigo? ¿O es una bendición a tu lado? Pero hay gente que ve a los hermanos como un ¿qué?
¿Sí o no? Que tienen menos misericordia con su hermano en Cristo que con el mendigo en la calle que lleva 20 años perdido en la droga. ¿Eso es normal? Que a la hora de hablar mal se vicia de un hermano, cuando no lo haría ni con aquel que uno sabe que es un maltratador en la calle. Y uno dice, y después queremos que la primicia... Ahora, yo lo que le estoy diciendo esta noche es una llave para que la primicia que usted va a traer al altar no sea efectiva, sea tremendamente efectiva. Y es venir al altar con una actitud de guardar lo que guarda la casa. Siendo un hombre y una mujer que traigo lo mejor, porque aprendí a guardar ¿qué? Lo mejor. Y lo mejor de una casa son los hijos. Es usted, soy yo, somos los ¿qué? Los hijos. Para un padre, ¿cuántos son padres acá? Lo mejor que Dios le ha dado, ¿qué ha sido? Ahora, aprender a guardar los hijos, ¿te honra o no? Mañana Dios te pondrá hombres a tu lado que te ayuden a guardar lo que. ¿Y eso es importante o no? ¿Qué fue lo que le quitaron a Abner? Le quitaron lo mejor. En el momento que lo mata el hijo de Sarvia, Abner deja sin descendencia el lugar de ¿qué? De comandante. Ya un hijo de él no podría ocupar ese ¿qué? Ahora David tendría que lidiar toda la vida con los hijos de ¿qué? Con los hijos de Sarvia. ¿Se da cuenta cómo afecta o no? Diga conmigo, nos vamos a levantar. Diga conmigo, este año yo me levanto. No solamente voy a venir con la mejor de las mejores primicias, voy a venir con la actitud correcta, como un guardián de la promesa de Dios, como un guardián de lo que Dios ha puesto sobre mi vida, como un guardián de lo que Dios ama, del pueblo de Jehová. Un hombre y una mujer que aprenda a manejar la primicia es un hombre y una mujer que a la hora de levantar capa y espada por proteger el pueblo de Dios que Dios le ha dado, ¿sí o no? Que Dios te ha permitido estar. Oiga, hermano, nunca ve a su hermano como su enemigo. Qué error, hermano, cuando usted cree que usted no crece por culpa de. Qué error, hermano, cuando usted cree que usted no crece porque el hermanito honguito de los palotes está sentado ahí atrás. Lo único que va a impedir que usted crezca es que usted no ame y guarde lo que su madre guarda. Lo único que va a impedir que usted mañana, un hijo de Sarvia, la atraviese por en medio, es que usted, en vez de guardar lo que un padre guarda, se dedique a dormir cuando otros están devorando lo que más aman. Hola. Uy, uy, uy. Bendito sea el Señor. Diga algo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. El Padre me ama, ¿sí o no? ¿Ah? No hay nada peor, hermano. Diga conmigo, no hay nada peor que querer posición, querer que el Padre nos honre a costa de matar a los Abner. Amén. Diga conmigo, la primicia es guardar lo mejor. ¿Usted de verdad cree, sinceramente, entre usted y yo, ¿usted de verdad cree que un hombre y una mujer que no es leal, sea honesto hoy, ¿usted cree que un hombre y una mujer que no es leal a lo que Dios le mandó guardar al rey, mañana será un hombre y una mujer que vendrá al altar con lo mejor? ¿Podrá ser? Porque cuando un hombre viene al altar, uno está manifestando, oiga, el altar no se viene de locura. Cuando un hombre y una mujer viene al altar, uno manifiesta su natural. Los hijos de Sarvia nunca vinieron con lo mejor. Sin embargo, a David continuamente le arrebataron ¿qué? Lo mejor. Los hijos de Sarvia cuestionan quiénes son los que el Padre posiciona. Pero los hijos de Sarvia nunca sudan la camiseta, ¿para qué? Para que el Padre ¿qué? Les dé el lugar que les corresponde, ¿o no?
Todo lo quieren conseguir a base de qué. Diga conmigo, complots perversos. ¿Ha escuchado usted una vez dentro de la iglesia evangélica? Yo sé que acá no, en Júpiter, de los complots perversos. Diga conmigo, cada vez que usted escuche un complot perverso, aprenda esto. Ahí no está Pepito, ni Antonio, ni Juan. Está Sarvia. Y eso mañana se te come en tu qué. Tu posición y tu primicia. Diga conmigo, voy a aprender a guardar lo que Dios quiere que guarde. O sea que este año voy a venir al altar con lo mejor, pero teniendo la casa en el lugar que le corresponde, ¿sí o no? Como un lugar muy, ¿qué? Muy guardado. Donde vengo al altar sin hipócrita, ¿sí o no? Donde no vengo diciendo, bueno, acá vengo yo, estoy seguro que lo mío es lo mejor, pero cuando yo miro mi caminar, siempre estuve dormido en todo lo que la visión me necesitó. ¿A quién? La verdad, hermano, Israel nunca necesitó a Abner. Para una vez que le necesitan, estaba como... 2 veces le hizo falta. Con el gigante no sabía ni quién era el que estaba peleando. Después, con Saúl dormido. Y hay una tercera vez que no tenemos tiempo, que es cuando un hijo de Saúl le dice a Abner, tú te acostaste con la mujer de Saúl. Y Abner le dice, ¿qué pasa? ¿Que soy un perro? Entonces yo entiendo de lo que estaba diciendo ese hijo era verdad. Y era verdad porque el propio ¿qué? El propio Abner no lo niega, ¿sí? Quiere decir que el hombre ya se creía que cuando murió Saúl, él ya tenía el qué. ¡Qué error, hermano! Diga conmigo, creerme con derechos. Acá estamos por gracia y ¿qué? Que no se le olvida a nadie. Acá estamos por ¿qué? Y que todo lo que Dios nos dé es por pura ¿qué? Diga conmigo, darle al Padre ¿qué? Lo mejor. Primero aprendiendo a guardar ¿qué? Lo uno y lo otro van como. ¿Se da cuenta que la primicia es mucho más que un sobre? Diga conmigo, es un carácter. Para mí la primicia no es solamente un día al año. Para mí la primicia es un carácter que se forja durante toda tu vida. De guardar siempre lo. Y eso solo se manifestará en ¿qué? ¿Habrá que convencer a un hombre que guarda lo mejor en traer al altar lo mejor? Un hombre y una mujer que aprenda a guardar lo mejor, un hombre y una mujer que ama lo que un padre, una madre ama, ¿habrá que convencerlo para traer lo mejor? ¿O viene ya en su qué? Está en su naturaleza, hermano. Diga conmigo, yo voy a posicionarme. 2015 sí o sí. Pero guardando ¿qué? No se olvide que lo mejor no está afuera, está donde. Amén. ¿Oramos? Póngase de pie, vamos a orar. Diga conmigo, voy a guardar lo mejor. ¿Sabe cuántos hombres se durmieron, no? Oh, es tan triste, hermano. Sansón se durmió. La Biblia dice que 3 veces vinieron contra él, ¿sí o no? Viene la famosa Dalila, la que languidece, ¿sí o no? O la que debilita. ¿Y qué hace? Le atacan 3 áreas. Le dice una vez, después le dice otra vez, después le dice que, primero le dice que era con cuerdas, ¿sí o no? De arco, después con cuerdas nuevas, después le dice si me atan las trenzas con el telar, ¿sí o no? Y dice que a la cuarta dice que él ya que se durmió completamente. Contra Sansón lo durmieron en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y al final, ¿qué fue lo que le pasó? Sansón tenía un don tremendo, tenía una posición delante del pueblo, era temido por los filisteos,
¿Sirvió algo? El hombre no guardó lo más importante, que era ¿qué? La relación con su paternidad. ¿La guardó o la descuidó? El padre le dio un consejo: cásate con una israelita. ¿Y qué hizo Sansón? Ahora el hombre tenía unos dones hermosos. ¿Sirvió de algo? De nada. ¿Fue atacado también o no? ¿Fue dormido? Él era la luz o el rayo de luz. ¿Y sirvió de algo? Diga conmigo: de nada. Eutico estaba en medio de una palabra hermosa. ¿Y el tipo qué hace? En medio de la proyección de la visión, el hombre se qué. Y cae. Y se muere. Y después lo resucitan. ¿Se habla más de él? ¿Por qué? ¿Ya estaba qué? Estaba dormido. ¿Se hizo algo más con Euticus? ¿En algún otro lado de la Biblia aparece Eutico haciendo algo? Solamente que Pablo lo resucita, ¿qué? Lo resucita en cuerpo, pero Eutico ya había caído ¿de dónde? ¿Del tercer? Ahora, hermano, estando en semejante revelación de tercer cielo, ¿me puedo permitir el lujo de caerme por la ventana por el amor del Señor? Le hago una pregunta. Estando en semejante revelación que usted está, estando en semejante visión como usted está, ¿se puede permitir usted el lujo de que le venga un hijo de Sarbia a sacarlo del lugar? Habrá que guardar ¿qué? Pedro ¿se quedó dormido? ¿El Señor estaba batallando una batalla o no? La función de Pedro y los apóstoles era estar al lado de ¿quién? ¿Al lado de quién? ¿Estuvieron? ¿O estaban cómo? Después le dijo el Señor: no durméis para que no caigáis en qué, en tenta. ¿Sabía lo que se activa el Señor cuando un hombre se queda dormido? Pedro fue sacado de su posición. Dios tuvo que levantar un Pablo, ¿o no? Le tiro esto para que usted lo busque. La Biblia dice que Pedro, hasta cuando fue preso, se quedó dormido, hermano. Estaba condenado a muerte, estaba frito. Sí, porque ya eso era una tendencia en quién. Pero usted observe a Pablo. Hay una declaración en una de las epístolas que dice lo siguiente: yo por ustedes me esforcé, he sido azotado, he sido esto, lo otro, y dice, y he estado en vela, no durmiendo durante muchos días. Pablo era de los que entendían que dormirse en el posicionamiento es igual a que mañana te claven con la lanza. Si usted observa a Pablo, Pablo nunca se durmió, es increíble. Usted obsérvelo. Los otros dormían a rolete. Pero Pablo era un hombre que lo metían preso y estaba adorando, alabando, se abría la cárcel de sola. A Pedro el ángel lo tenía que ¿qué? Hermano, por Dios. Se da cuenta cómo se pierde el lugar, ¿no? Diga conmigo: que me duerman en un tiempo tan importante como la primicia. Diga conmigo: eso me puede costar todo. ¿Y te van a querer dormir? A hombres lo durmieron uno detrás de otro. Nos ponemos a hablar de hombres que quedaron dormidos en medio de una manifestación poderosa de Dios, donde Dios le quería soltar lo mejor, y estamos acá hasta las 2 de la mañana. Ahora, ¿usted cree que si lo durmieron a gente como como Pedro, a hombres como Sansón, a hombres como Saúl, hermano, si consiguieron dormir a hombres como Abner, es un peligro latente dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Habrá que prestarle atención? Mira al que tiene al lado, póngale cara seria, dígale: que no te duerman en la primicia. Dígale al que tiene al lado, no importa quién sea, no busque rango, no. Busca al que tiene al lado, dígale que no te duerman en la primicia. Porque como te duerman, hermano, después hay que resucitarlo como los euticos, ¿no? ¿Oramos? Diga conmigo: no me van a dormir. Sí, dele. Diga conmigo: no me van a dormir. ¿Sabe? Año de la posesión, ¿sí o no? De nada sirve si estás ¿qué?
Es como si de repente te llaman y te dicen, oiga, ha ganado un coche. Y cuando te llaman por teléfono no atiende el teléfono. ¿Sirve de algo? Eso como el chiste ese famoso, donde a uno le toca un billete y él va con un bocadillo y todo porque no tenía dinero. Y cuando termina el tour le dicen, mira, ¿te gustó la comida? Bueno, la verdad que no pude comer porque venía justo. Y le dicen, pero si estaba todo pago, te podía haber hinchado a comer lo que se te hubiese dado ¿qué? La gana, tan solo tenía que haber leído bien el qué, el ticket, ¿sí? Ahora, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve luchar, pelear y que cuando llegue un momento clave en tu vida como la primicia te qué? Te metan un dardo y qué? ¿Se acuerda lo que lanza el infierno, no? ¿Qué lanza el infierno? ¿Qué? ¿Y los dardos normalmente para qué son? Usted sabe de que la mayoría de los dardos, cuando se usan en cualquier sitio, se le echa un tóxico que lo que hace es que el animal queda en coma. ¿Sí o no? Cuando el infierno viene con un dardo a tu vida, lo que te quiere es dormir en tu lugar. Quiere que tu posición quede como dormida. Porque si tu posición está dormida en el reino, los hijos de Sarvia podrán actuar como se les dé la gana. Podrán sacarte, podrán herirte. Y quizás no es que te maten físicamente, pero quedarás herido. Y tú no tienes que entrar en el año 2015 herido. Dios no quiere que entres herido, que entres fuerte, vigoroso, que entres guardando como Pablo, un guardador de su posición. A Pablo no hacía falta que le vinieran a insistirle nada. Pablo sabía su lugar, Pablo sabía cuidar su posición. Mientras otros dormían, él oraba. Mientras otros estaban depresivos, el hombre estaba encadenado, estaba de cualquier manera. Y dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Era un hombre que no lo movían las circunstancias. Él había aprendido a guardar el lugar que el Padre le había dado. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por gracia. Un hombre que había aprendido a guardar lo que él tenía. Y lo más maravilloso que tú tienes es el lugar que tú ocupas en el corazón de una madre. Ese lugar no te lo puede arrebatar nadie. No permitas que te lo duerman. Y si no te lo has ganado, y si todo el tiempo que llevas en la iglesia no te has ganado ese lugar, déjame decirte que uno de los propósitos en tu vida en este año debería de ser ocupar un lugar. Porque la Biblia dice que Jesús dijo, en casa de mi Padre hay habitación para todos. Le aseguro que en el corazón de un papá y una mamá hay lugar para todos. Tan solo hay tan solo hay que enamorarse de lo que la casa está enamorada, de la visión, de la palabra, del respeto a lo del Padre, jugártela por lo que ella se la juega. Y mañana la gloria vendrá o no. Toda tristeza, todo dolor, ¿sabe qué? No es casualidad que los tiempos más difíciles a tu vida vengan en momentos clave como son las primicias. No es casualidad. No es casualidad que los momentos quizá económicos más duros sean los momentos de las primicias. No es casualidad. Se prepara un ambiente espiritual. Los hijos de Sarvia están más activados que nunca porque saben que arrebatarte un momento de esto, saben que si te sacan de un lugar como es un momento de primicia, saben que durante todo un año te podrán dormir. Oh, Shabakaya Namasaya. Bendito sea tu gloria. Hay una unción tremenda. ¿Qué lugar ocupa? Y si tú ocupabas un lugar especial y lo descuidaste, te dejaste dormir, déjame decirte que recapacites. Que un lugar no es estar más tiempo, un lugar no es llevar más años, un lugar es estar cerca del corazón, del latir de la casa. Proteger lo que protegemos los hombres de Dios, proteger la visión, la palabra, proteger. Tú estás para proteger un espíritu. Estás para levantarte como un guardián de la palabra, de la visión, como un guardián del lugar que Dios te ha dado.
Eso te hará pelear contra lo que tengas que pelear y prevalecerás. David peleó contra los hijos de Sarbia y prevaleció, pero él primero lo guardó a Saúl. Él primero lo guardó, y no solo una vez. Él guardó el honor de Israel. Eso dimensionará tu vida. Y este año 2015 será un año de posesión verdadera, donde poseerás un lugar, diga conmigo, un lugar. Oshabakaya Namasaya. Y si tú entiendes, y si has sentido que se te ha levantado algo en contra en este tiempo, si has podido percibir de que realmente en tu vida ha habido como una lucha que quiere venir contra un momento tan sagrado, yo quiero invitarte esta noche a que puedas venir al altar, que puedas venir adelante, que podamos orar, porque yo quiero orar contra eso que se quiere levantar en contra, contra todo aquello que ha decidido levantarse en contra de tu posición. Del lugar que le corresponde solamente a Dios. Déjeme decirle, y se lo digo con autoridad, estar en una casa sin amar lo que ama la casa hará que mañana los hijos de Sarbia estén encarnizados con tu descendencia, encarnizados contra lo que tú tienes que proteger. Y tú no estás para repetir historia.